muchas gracias por invitarme y felicitaciones a Leonardo y a toda la gente de DataLine, del Colegio de Ingenieros de Venezuela, por estas iniciativas que han tenido, que recordando el BIM Tour, empezamos en este año, y esto era hacer un BIM, Hablemos BIM Venezuela, era nada más un sueño, y ahorita, bueno, gracias a Dios y al esfuerzo de todos ustedes, se está haciendo realidad. Entonces, a mí se me planteó, cuando hablamos sobre este tema de poder hacer Hablemos BIM Venezuela, mostrar un poco cómo estamos nosotros, algunos de los que estamos trabajando BIM en el mundo, y qué hemos hecho y cuál es mi percepción de lo que es el BIM y cómo creo yo que se está desarrollando ahora, tanto básicamente en Latinoamérica, que es lo que llego a conocer. Entonces, me voy a enfocar más en los proyectos, en cómo debería utilizarse y cómo lo estamos usando el BIM y el concepto que tengo sobre esta metodología que definitivamente, como muchas hemos escuchado, llegó para quedarse. Es algo que se tiene que utilizar porque definitivamente hace mucho más eficiente todo el proceso de diseño y construcción y después de mantenimiento de todo lo que son las edificaciones, y genera la posibilidad de hacerlo más económico y muchísimo más eficiente. Entonces, entendiendo en realidad lo que es el proyecto a través de la utilización de esta metodología. También, pues, dejar ver que hemos hecho proyectos utilizando la metodología en Venezuela, en Panamá, en Colombia y en Perú, en las diferentes empresas que he podido estar. Y definitivamente es muchísimo más eficiente, y quiero mostrar cómo hemos logrado nosotros hacer algo del BIM, porque definitivamente el BIM no es tan sencillo implementarlo, que es lo que he estado viendo yo últimamente, que la implementación del BIM es de verdad lo que hay que buscar, ¿no? Entonces, para entender un poco mi visión sobre lo que es el BIM, entonces hay que entender que ya todos hemos hablado sobre, y todos conocen, que el BIM es BIM Information Modeling, y está para mí enlazado en la industria del 4.0, es definitivamente bases de datos, que son modelos digitales y con tablas estructuradas. Se fundamenta en la colaboración, la interoperabilidad y en la comunicación. O sea, estamos en las tecnologías actuales, y es muy importante que son bases de datos. Quiere decir que nosotros los edificios, los proyectos, los estamos modelando en una base de datos, la cual podemos, de acuerdo con las nuevas tecnologías, poder visualizarlo tridimensionalmente, y a partir de él, pues, se generan todos los elementos que son parte del mismo edificio para poder posteriormente construirlo y al final poder hacerle mantenimiento. De acuerdo a Jerry Leiserin, se indica que el primer concepto sobre BIM era el concepto del edificio virtual, que es lo que aparece aquí. Entonces, se empezó identificando el edificio como un elemento virtual del cual se generan toda la información que se requiere para los proyectos. Y posteriormente, pues, fue creciendo esa necesidad de información, y fueron apareciendo las nuevas aplicaciones que van manejando esa información. Ahora, todo esto, que es tener una base de datos con las nuevas tecnologías, hablar interoperabilidad para hablar con diferentes software y profesionales, y todo eso a través de la comunicación, nos plantean entonces nuevos retos, que serían los retos de generar mejores costos, eficiencias en los tiempos, coordinación, y es donde aparecen todas las que son las metodologías de gerencia de proyectos, que están referidas básicamente a hacer más eficiente y más fácil el proceso de construcción de un edificio. De ahí, entonces, yo quería mostrarles o plantearles que cómo veníamos trabajando y cómo es que trabajamos ahora.
para que se entienda un poco más lo que son estos proyectos con las metodologías BIM. Anteriormente se trabajaba con las personas y los profesionales que se involucran en el proyecto, cada uno hablándose uno con otro, pero no basados en un solo elemento, que es precisamente como indicábamos en el principio, que era el edificio virtual, el edificio del cual aparece y sale toda la información. Eso quiere decir que ahora es una gran base de datos, un edificio virtual en el cual todos hablamos del mismo elemento. Anteriormente la información era cruzada y no se podía. Bueno, anteriormente y todavía hay personas o grupos que no logran hacer un trabajo con un solo elemento. Y nosotros también no logramos que todos estemos integrados. Eso es parte de los retos que se necesitan ahora, que es que todos los profesionales puedan entender cuál es la metodología y puedan utilizar las técnicas y herramientas que permitan esa interoperabilidad entre todos con un solo modelo o con un solo elemento de base de información que sería la base de datos de la edificación. Ahora, todo eso se logra si lo planificamos. Entonces, como hemos hablado en diferentes momentos en el diplomado que está dictando DataLine, es demasiado importante el plan de ejecución BIM, que sería el PEP o el BEP por sus iniciales en inglés, para poder planificar y organizar el proyecto. Y a mí me parece que es la manera de crear un modelo que sirva para gestionar todo el ciclo de vida. Esto es demasiado importante a partir de iniciándose en el proyecto con un modelo tridimensional en el cual le agregamos todo lo que son instalaciones y los sistemas que definen en realidad al proyecto y posteriormente ir a la obra y construirlo. Entonces, una de las obras que nosotros estamos llevando, donde a partir del modelo, ingresándole, colocándole mayor información, que son todos los sistemas para poder lograr la construcción del mismo. Pero a la final esta planificación es la que logra la eficiencia de esta información, porque nosotros podríamos también tener esta información y tenerla disgregada y donde muy poca gente la podría observar y de esa manera la información se pierde. Puede ser una información muy valiosa, pero si el ingeniero no llegó a observar esta información de la manera que debería observarla, en el momento que debería observarla, la información se pierde. Entonces es importante que si hacemos esta base de datos estructurada y a través de una planificación para la ejecución del proyecto, vamos a intentar o lograr que sea a través de todo el ciclo de vida de la edificación. Entonces, es importante que la metodología BIM es la gestión de la información del edificio o de la construcción del edificio a todo lo largo de la vida de la misma edificación. Ahora, esa gestión, esa planificación, ¿cómo la veo yo, cómo se plantea? Primero en la planificación definiendo cuáles son las personas que van a usar la información. Entonces está referido a los arquitectos, a la gente de promoción, al mismo usuario, el dueño del proyecto. Y ello va a crear diferentes usos. Estos usos son los elementos en los cuales nos vamos a basar para el desarrollo. Quiere decir que cuando yo tengo un proyecto, no necesariamente, dependiendo de mi proyecto, voy a tener todos los elementos. De repente, mi oficina solo se encarga de la arquitectura o mi proyecto está basado nada más en obtener el fotorendering, pero es crear una planificación que me permita que posteriormente alguien que vaya a ejecutar el proyecto en definir los planos de construcción y su ejecución en la construcción, tenga la información para poder continuar todo el ciclo de vida con esta base de datos ya planificada en un plan de ejecución. Eso me da que necesito procesos. Esos procesos van a definir las características de cómo voy a armar cada uno de ellos y estos procesos tienen que estar bien claros de cuál es mi contexto, en dónde estoy. Yo no puedo llegar y crear, por ejemplo, aquí en Panamá, unos procesos con software que nadie utilice. Eso quiere decir que cuando ya tengo claro para quién va dirigido los diferentes usos que tengo de mi proyecto, tengo que estar claro quién los va a poder leer y para eso necesito definir cuáles son los software o cuáles son las maneras como esos entes pueden utilizar la información.
Y todo eso tiene que estar con un ICC que sería estructurado, que sería una infraestructura colaborativa de comunicación, porque cuando yo defina, el agente defina cómo voy a generar mi modelo, qué tipo de modelo, con qué software, con cuál lenguaje voy a usarlo, necesito estar comunicado con ellos y es definitivamente importante, como en este momento que estamos todos conectados a través de Zoom. Si alguno de nosotros no tuviera una conexión o no tuviera el software o no tuviera algo, definitivamente se pierde toda la información. Entonces, la planificación, el BIM que nosotros queremos lograr, que es una base de datos colaborativa y como, a través de comunicación, entonces deberíamos estar conscientes de que se va a estructurar de una manera como la que estamos evaluando aquí. Todo esto, claro, es la percepción que tengo yo de cómo debería ser de acuerdo a la experiencia que tenemos. Esa base de datos, entonces, aquí estoy mostrando cómo la planteamos nosotros. Es una oficina donde generan los modelos y esos modelos terminan estando en una ubicación en la nube o en una ubicación donde todos tengan acceso a través de elementos digitales y se puede interactuar y modificar la proyección. Pero lo que me quiero hacer énfasis con esta lámina es que son datos. Todo esto son datos. Si yo llego a crear, entonces, el mismo dato 2 veces, estoy perdiendo información, estoy duplicando información que a lo mejor se modifica una y no se modifican las dos, empiezo a crear problemas. Quiere decir que siempre que vaya a pensar en BIM, estoy pensando en una base de datos y esa base de datos tiene que estar regida por las normas que protegen a una base de datos robusta, que serían básicamente la duplicidad de información, pensar en la manera de comunicar la información y la duplicidad de información. ¿Cómo puedo llegar yo a diferentes elementos y cómo los puedo exportar? Eso está referido a que cuando yo tengo mi modelo, aquí hay un ejemplo, esto es un modelo que hicimos, esto es cómo quedó la edificación, y es que si yo tengo estos elementos que geométricamente son una base de datos, yo tendría que buscar la manera como en mi nube esa información se pueda transformar o convertir en un modelo en 3D, se pueda transformar o convertir en un plano, el cual el constructor pueda evaluar, leer y terminar y definitivamente construir. Y posteriormente, el dueño de la edificación puede agarrar y definir el Facility Management y leer de esta misma información que apareció del modelo, que solo son ceros y unos, y poder entender cómo puede hacer para darle mantenimiento a su edificación y que ella se mantenga en el tiempo. Entonces hay que entender que esta metodología lo que nos hace es organizar toda la información que hay en una edificación para poder desde la idea llegar hasta el mantenimiento de la edificación de una manera que sea coherente, donde sabemos que son demasiadas personas las que se involucran en todo ese ciclo de vida de la edificación y por eso se requiere una información que todos puedan leer en el momento que la vayan a requerir para ejecutar la acción que se requiere. Para hacer eso existen demasiados software, ¿ok? Entonces no queremos, nosotros usamos básicamente uno, pero en realidad existen demasiados software. Hay que saber entonces, de acuerdo a lo que indiqué aquí, que en los procesos estamos hablando de cómo voy a definir voy a crear esa base de datos, cómo voy a organizar esa base de datos. Y eso lo vamos a poder hacer a través de cantidades de software. Entonces, ya eso va a depender en el contexto donde estemos. Si estamos en evaluar cómo nos podemos comunicar con los profesionales que están en el mercado donde vamos a trabajar, quiere decir que si vamos a desarrollar un proyecto en otras latitudes hay que estar claro cuáles son los software y cuáles son las maneras de comunicarse para que esa información que tenemos aquí, que son solo ceros y unos, que es una base de datos, pueda ser leída por cada uno de los integrantes del proyecto, ya sea el promotor, los que van a hacer gestión de mantenimiento, los que van a hacer las inspecciones al momento de generar la obra, los que están creando o definiendo permisos para ejecución de obra, el mismo inversionista y constructor, cómo pueden leer esa información.
Ahora, eso quiere decir que en el plan BEP es cuando nosotros vamos a definir exactamente cómo es la comunicación entre todos y sabemos que existen demasiadas formas de hacer esa comunicación. Entonces, es muy importante estar claro que es un proceso de base de datos en las cuales se va a generar muchísima información, pero si no logramos que esa información se transmita, definitivamente se queda en nada más una intención. Entonces, esa comunicación tiene que ser, y es lo que se habla y a donde se va reforzando cada día más el BIM, es con la interoperabilidad y los estándares que hay en el BIM, que sería el IFC, y todo lo que es Open BIM. Entonces, estamos hablando del COVID para lo que son Facility Management, pero con esto quiero decir que hay que entender cuáles son los lenguajes que hay para que todos nos podamos comunicar y de verdad la información pueda pasar, como acabamos de decir, en todo el ciclo de vida, desde que está el edificio desde que está la idea hasta que se construye. Entonces, es muy importante entender que de todos los software que existen diferentes formas de comunicarse, lenguajes de comunicarse, que es lo que va a permitir que sea eficiente. Nosotros hemos tenido experiencias con ingenieros donde no reconocen o no leen o no están acostumbrados a leer a software con este tipo de formatos y se vuelve entonces un problema, se vuelve más lento el proceso de diseño y construcción y es donde vemos que se requiere que todos los profesionales que se involucren en el proyecto estén en realidad, todos los profesionales que puedan estar involucrados en el proyecto estén en realidad hablando en el mismo lenguaje para poder hacerlo mucho más eficiente. Entonces hay que entender, y quiero dejar claro que el BIM es una base de datos, pero es una base de datos que necesita códigos para enlazarse entre uno y otro, y todos deberíamos entenderlo. Por eso es, me imagino, parte de la intención del Hablemos BIM, es llegar a que todos entendamos un solo lenguaje o las maneras, porque como acabo de decir, existen software, muchísimos, cuáles son las maneras en las cuales yo puedo conectarme de un software de un World Plan con el BricsCAD o con el BIM Collab y ver si ellos son compatibles o no son, o buscar cuáles son los compatibles y cuáles son los que están en mi mercado para yo poder de verdad lograr que mi proyecto vaya a todo lo largo del ciclo de vida del mismo, sea eficiente y no tengamos esos puntos donde se pone lento el proyecto. Ahora, todo eso, como acabo de decir, es a través de una nube. Tenemos que estar, como comenté al principio, en las tecnologías BIM construcción 4.0, porque definitivamente es donde nos tenemos que conectar. Ya ahorita lo que es la pandemia nos ha llevado un poco a que muchas personas que no se conectaban o no estaban interesadas en las tecnologías, llegan, se acercan y esto, bueno, básicamente también nos ha dado esta posibilidad de crear estas charlas en las cuales todos estamos viendo que con las nuevas tecnologías tenemos la posibilidad de hablarnos a distancia y comunicarnos y entender cómo está trabajando cada uno de nosotros. Ahora, en nuestra experiencia de los proyectos que nosotros hemos desarrollado, hemos visto que tenemos varias dificultades en el momento de comunicarse los proyectos. Existe la oficina de arquitectura en la etapa de diseño, en la cual genera unos planos conceptuales de anteproyecto. Y podemos generar un modelo detallado de arquitectura para la etapa de construcción. Y hemos conseguido que es mucho más fácil encontrar oficinas de ingeniería que hace estructura, que tengan un modelo detallado de estructuras para la etapa de la construcción. Hasta aquí es donde mi experiencia me ha llevado a que tenemos en casi toda Latinoamérica empresas al alcance, que vamos a decir técnico y al alcance económico, para desarrollar proyectos de arquitectura en modelado y estructuras en modelado. Pero el resto de las ingenierías es difícil conseguir empresas que se dediquen y que se puedan conectar con estos modelos. Entonces, nos ha dado este sería más o menos el flujo de trabajo de cómo se han desarrollado los proyectos, que sería después de un plano conceptual, va a unos planos, sacamos unos planos de construcción que salen del mismo modelo, los ingenieros, todas las ingenierías determinan sus
requerimientos en cada uno de los proyectos y genera el plano final de construcción con el cual se genera la ejecución de obra. En la ejecución de obra, estos modelos detallados de ingenierías y arquitecturas que terminamos haciendo el mismo modelo de las ingenierías, ya sea sanitarias o eléctricas, logramos entonces desarrollar un proyecto muy parecido a un BIM ideal, pero definitivamente con muchos elementos que no están presentes, porque no tenemos a todos los ingenieros, como hablaba yo aquí, a toda la gente que tiene que estar involucrada en el proyecto hablando en el mismo lenguaje, que en este caso podría ser IFC para no quedarnos con un solo software, porque definitivamente nos dimos cuenta que hay demasiado software. Entonces, este flujo de trabajo nos deja ver que tenemos deficiencias, es es mi percepción, en lo que es la educación o el conocimiento de la gran mayoría de los que trabajamos en el área sobre tecnologías y sobre el enlace de una con otra. Cada quien anda en su lado, es lo que siento yo. Hasta que no logremos que el colegio, como en Venezuela, que ahora estamos haciéndolo con el Colegio de Ingenieros, y en los diferentes países del mundo, como vimos, como se está haciendo en Chile, como básicamente en Europa y Estados Unidos se desarrolla, que ya tienen más tiempo que nosotros planteando este problema, la necesidad de que las profesionales de verdad tengan este conocimiento. De ahí viene que las universidades y los entes que agrupan a los diferentes profesionales tengan que preocuparse en lograr que ellos entiendan que este flujo de trabajo que estamos viendo aquí no es el ideal, donde todos deberíamos estar conectados a diferentes software, los que queramos, con una misma manera de leerlos, para que en realidad después el proyecto, que sea una idea, termine siendo la realidad, pero no solo eso, sino que termine siendo una realidad con lo que habíamos planteado al principio, con mejorando el tiempo, mejorando los costos, haciendo una mejor coordinación. Entonces, todo eso está basado en que en realidad nos falta más conocimiento y entre los diferentes profesionales que se desarrollan todo esto, y además los países que impulsen esta necesidad para que las universidades se vean obligadas a impartir cursos donde en realidad esto es lo que se está desarrollando a nivel mundial. Y aunque no desaparezca la manera común de hacer los proyectos, como les comentaba, que estábamos todos disgregados y ahora de esta manera somos más eficientes. Aquí es donde hay que llegar. Sabemos que aquí hay todavía muchos elementos que no logramos. A lo mejor estamos acá y todavía hacemos conexiones de este tipo y después él hace conexión con pero en realidad debería hacer una conexión directa todos, como está indicado en el gráfico, hacia un elemento que es el modelo que tiene toda la información. Ese modelo, entonces, como les mostré, es una base de datos de la edificación con toda la información que requiere cada uno de los entes que va a estar presente en el proyecto. Entonces, en realidad es necesario que ya entendamos que el BIM es definitivamente complejo, pero complejo por la cantidad de información que hay que manejar para lograr que sea eficiente la construcción. Y aquí entonces la experiencia que tenemos nosotros, cómo nos ha llevado a cómo hemos entendido. Ahora, parte de los trabajos que hemos desarrollado nosotros nos lleva a mostrarles cómo ha sido modelos en 3 dimensiones, fotorrealismo y posteriormente la edificación. Si de repente observamos esto, nos damos cuenta que definitivamente que es parte de lo que hace más competitivo no solo los costos, sino el tiempo de ejecución, porque estamos entendiendo más cómo es el desarrollo del proyecto, sino que también está referido a que el cliente lo que está observando termina siendo lo que se construye, porque definitivamente hay un control. Lo que él observa en un modelo, en un fotorendering, termina siendo lo que se construye. Entonces, eso es bastante importante que hemos
visto o que he visto yo ahora con los diferentes clientes que tenemos, que las diferentes aplicaciones de uso manual de uso personal que pueden tener cada uno de los clientes, ya sea en su celular o en una tablet, ellos empiezan a ser inspectores de la obra y nos ayudan a lograr esto, que de lo que se nos ocurrió y evaluamos con el cliente, que después identificamos con un fotorrealismo para que se acercara más a lo que se requería y después posteriormente de verdad sea lo que se estaba buscando. Y esto es parte de lo que nos brinda estas tecnologías. Además de todo lo interno que no vemos, que es hacerlo más eficiente porque nos ahorramos muchísimos problemas en el proyecto. Aquí está, le había mostrado el modelo, cómo quedó construido, el modelo de esta vivienda, cómo queda construida, cómo va en el proceso de construcción y esta vivienda, cómo va el proceso de construcción. Entonces, esto hace que en realidad tenga un gran potencial utilizar estas tecnologías. Definitivamente es importante estar claro que deberíamos estar metidos en ellas. Pero no solo es los elementos que están alrededor, lo que se ve, como estamos mirando aquí, un render y quedó bien, sino que algo muy importante que son todos los sistemas que están dentro de lo que se indica un proyecto. Y que nos deja, en realidad, evaluar y por qué vamos a tener mejores tiempos y por qué se va a hacer con un costo menor. Y es básicamente porque en realidad hay demasiados problemas que se resuelven digitalmente o de conflictos posibles que pueda tener. Aquí estamos viendo el modelado de una vivienda, que le hicimos toda la estructura y todo lo que son las instalaciones. Y aquí, por ejemplo, aquí hay un conflicto. Uno de los elementos estaba atravesando una viga, esto tendría que evaluarse. Y en estos proyectos nos dimos cuenta, por ejemplo, creo que fue en este que está aquí, donde todos los sistemas atravesaban en un solo sector, porque a la final las ingenierías se habían hecho separadas. Y eso nos generó un problema de que todos, como no veían las diferentes soluciones, como esta que está aquí, del cableado, de la canalización para instalaciones eléctricas, esto es en una planta de gas, oficinas administrativas de una planta de gas, si no te dabas cuenta dónde estaba toda la canalización, pues tú podías pasar una cantidad, y que eso fue lo que sucedió, de instalaciones una sobre la otra, donde ya la dimensión del espesor de la losa de piso no daba para poder tapar todas las instalaciones que están aquí. Eso quiere decir que aquí entonces es donde también nos damos cuenta que todo esto nos da la posibilidad del ahorro de tiempo en la toma de decisiones. Entonces aquí quería hacer un pequeño énfasis en que la toma de decisiones es el punto más importante de usar estas tecnologías. En realidad te da la posibilidad de darte cuenta de dificultades que solo te vas a dar cuenta en el momento que se construye. Y como hemos escuchado muchas veces, es mucho más económico borrar con un clic que borrar con un tractor. O sea, demoler y acomodar algo o cambiar un sistema en sitio definitivamente se vuelve más costoso porque hay que buscar al profesional, evaluar en el sitio, dar una nueva solución y todo eso son costos y tiempos. Y a lo mejor la solución no termina siendo la ideal. Es como estos sistemas, por ejemplo, una planta industrial también, donde todos los sistemas, si no se hubiesen evaluado, no teníamos cómo definir exactamente el pase de la cantidad de tubería que había que pasar. Además, si estos elementos, ya no solo a nivel técnico, sino a nivel estético y a nivel funcional, lo que nos interesa también en la arquitectura, porque no solo el edificio tiene que estar con todos los sistemas de una manera ideal, sino que también debe ser psicológicamente adaptado para el uso, que la persona que utilice la edificación pueda usarla de una manera satisfactoria y no le genere después conflictos psicológicos o problemas de ánimo, de estados en la edificación. Y eso solo lo podíamos ver en modelos, donde se observa todas las instalaciones posibles.
Esto nos ayudó muchísimo a nosotros en los diferentes proyectos. En estos proyectos, en realidad nosotros llegamos cuando ya habían pasado todos los problemas y estos nos solicitaron que se hiciera nada más el levantamiento tridimensional de la edificación con todos sus sistemas para poder hacer unos as-built de la edificación. Pero definitivamente la posibilidad, como este que está aquí, que en este sí hicimos se hizo el levantamiento y se modeló y se identificaron los sistemas con modelos MEP que son precisamente los de mecánicas eléctricas y de plomería, que definitivamente evaluamos conflictos que se solucionaron al nivel de construcción. Esto de verdad ayudó muchísimo y como les digo, la toma de decisiones con toda esta información que sale de un modelo es lo importante para el desarrollo. Y esto, como también queríamos mostrar en esta exposición, son proyectos que se desarrollaron y este en Colombia, este se desarrolló en Venezuela, este se está desarrollando en Panamá. Entonces son proyectos que en realidad son reales, no es algo nada más de carácter pedagógico y de universitario, sino que en realidad son proyectos que se están desarrollando hoy en día. Al final de todo el análisis, yo quería dejar claro que el gran reto de lo que es el BIM es la implementación, porque nosotros podemos tener un montón de conceptos sobre cómo es y identificar lo que deberíamos tener, cómo lo deberíamos tener, hacer una planificación con un PEP y estar claro cuáles son todos los procesos, cómo deberíamos comunicarnos. Pero definitivamente el gran problema es implementación porque es donde todos nos deberíamos poner de acuerdo. Y sin la implementación el BIM, de acuerdo a mi criterio, es solo una utopía. En realidad es algo que no sabemos si va a suceder. Darle larga vida a los datos es lograr que los modelos se mantengan actualizados a lo largo del proyecto. Eso es definitivamente demasiado importante, que nosotros podamos crear un modelo del cual sale el fotorrealismo, del cual salen los planos, del cual sale el análisis energético, y así nunca va a haber un retrabajo. Entonces es muy importante entender eso, porque definitivamente el retrabajo es costos, el retrabajo no es hacerlo bien. Es como decir, yo puedo crear mi modelo, voy a buscar uno de estos, yo creo, estos que están acá, mi modelo, y después este modelo, yo no se lo di a la persona o el que hace el fotorendering. ¿Qué sucede? Él tuvo que hacer otro modelo para hacer fotorendering. Eso quiere decir que perdió tiempo y utilizó información, generó otra vez la información, hubo un retrabajo y esto que yo tengo acá no lo utilizó para ejecutar esta acción, nada más de sacar un render. Eso quiere decir que se perdió la información. De ahí es que, como indicaba, tendríamos todos que tener el mismo modelo, entendernos, pasarlos para que la persona que hace el fotorendering o el que hace el análisis energético o el que hace los cómputos o el que define los planos, en realidad utilice la misma información y así no va a haber retrabajo y es la manera como deberíamos hacerlo. Ahora, si no logramos implementarlo, llega a ser una utopía. Y el PET define objetivos evitando crear modelos que nadie utiliza, como acabo de decir, y todo eso impacta en los costos. Entonces, también quería mostrarles un pequeño modelo para que a dónde deberíamos llegar. Este es un modelo que de parte de lo que les había mostrado ahorita, de una planta de gas, en el cual este es nada más el acceso a la planta de gas, y que estos modelos, entender que cuando tienes este elemento, automáticamente tienes una proyección en planta que definiendo cada uno de los elementos que lo integran, pues puedes obtener sus planos. De aquí, de este elemento que tenemos, debería uno agarrar y obtener, seleccionar cada uno de los elementos y tiene información que está asociada al elemento. Vamos a tocar a uno de ellos. ¿Ok? Y este
esto que está aquí definitivamente tiene información, tiene un espesor, tiene un material asociado a él, tiene características, clasificaciones, como dije, hacia una codificación IFC para poder lograr que alguien más la lea. Y todos estos elementos, para el análisis de cada uno de los profesionales que lo vean, pues tendría que visualizarlo. Entonces podríamos visualizarlo quitándole los acabados a cada uno de los materiales y podríamos visualizándolo nada más las instalaciones. Digo, bueno, yo quisiera ver solo las instalaciones sanitarias y aquí está, y así es como interviene el profesional que hace el cálculo de las instalaciones y debería tener un software que pueda leer esto. Entonces, lo ideal en la definición de los proyectos es tener esto, poder lograr crear y visualizar cada una de las instalaciones. Estas serían las instalaciones eléctricas de este proyecto, es a donde deberíamos llegar. Pero no solo esto, el modelado, como indiqué al principio, sino que es un ciclo de vida donde ese modelado que está aquí me va a permitir, si tengo la manera de comunicarme y me organicé a través de una planificación, me va a permitir enlazarme esa información y poder leerla, que era lo que les estaba indicando al principio, que esta información puede estar muy bien hecha, se ve bien, está increíble, me gusta, pero si nadie la lee, nadie la ve, si no tengo cómo comunicarme con los demás, se queda aquí esta información. También están todos los sistemas, hasta lo que serían las estructuras. Vamos a ver otra vez la arquitectura. Y ahorita visualizo lo que serían también todos los elementos estructurales, porque tienen que estar presentes todos los sistemas que están en el proyecto. Entonces aquí están todas las barras con las cuales se arma de acuerdo a la definición de la ingeniería, cómo se debería generar el proyecto. Esto da que esta información, como les dije, es importantísima para la toma de decisiones del proyecto. Cuando tú armas un proyecto, no necesariamente así va a quedar la construcción del mismo. Y por eso es que la definición de toda esta información es importante para que posteriormente en todo el proceso de ejecución de la obra se puedan tomar las decisiones que sean convenientes para el desarrollo del proyecto. Y aquí ven cómo están todos los sistemas enlazados de acuerdo a cómo se definen los proyectos, y aquí es donde tú puedes clasificar si estarían bien, estarían mal, además de poder identificar en una inspección si existen la cantidad de cables y elementos que se requieren para poder desarrollar el proyecto. Entonces, es muy importante, como al principio, es tener la información de cómo lo voy a desarrollar y que todos se puedan comunicar. Entonces, quiero insistir, no quiero dejar de decir tantas veces que todo esto son bases de datos, información, en los cuales todos tenemos que tener una infraestructura colaborativa de comunicación, definir unos procesos que están amarrados a una cantidad enorme de software. Quiere decir que tengo que saber exactamente cuáles son estos procesos, cómo los quiero y en mi contexto, cómo se pueden comunicar, porque si no, vamos a quedar, como les indicaba yo aquí, con elementos o puntos donde en realidad que no pasa la información, nadie la va a leer. Por ejemplo, este modelo de arquitectura lo ven las ingenierías que van a desarrollar electricidad, pero lo ven como algo, se ve muy bien, tienen toda la información, pero no les sirve a él para tomar la decisión, sino le sirve es un plano bidimensional. De ahí es donde debería este área de profesionales utilizarlo. También el área de profesionales de arquitectura para generar fotorendering, para hacer cómputos métricos, algo importantísimo, que definitivamente que nos ha sucedido a nosotros con los proyectos, que a partir de cualquiera de estos elementos
al momento de la construcción se vuelve muchísimo más eficiente y con muchos más controles. Porque ahora el cliente, a través de una aplicación de uso personal, él puede evaluar tamaños de elementos y de repente darse cuenta, o el constructor, que para la pintura de este elemento que está aquí, de este color vino tinto, solo va a necesitar 2 puñetes de pintura, no va a necesitar 5 como le habían solicitado. De ahí entonces en realidad haces mucho más eficiente también los procesos constructivos y generas que los procesos constructivos tengan más control. De que yo pueda agarrar este modelo y hacer contabilizar cuántos codos, cuántos tramos, cuántas uniones tengo, porque está digitalizado. Eso me da la posibilidad de verdad definir cómputos y de verdad definir costos. Pero todo eso va a estar bajo esta característica. Son demasiados software para hacerlo. Tengo que saber cuál es el que yo voy a utilizar para que cuando lo utilice, en realidad se puedan comunicar y no sea nada más algo, como estamos aquí, que se ve muy bien, pero si yo no puedo obtener la información de cada uno de estos elementos para colocarlo en un software que haga un análisis de costos, que haga defina los precios de cada uno de ellos, va a ser imposible que sea un BIM eficiente y por eso, como comentaba hace un tiempo, se vuelve una utopía. El BIM no llega en realidad sino a ser algo que sorprende, mas no me permite lo que debería permitir, que es ser eficiente, mejores costos, menor tiempo de ejecución. Como les comentaba, la experiencia que hemos tenido a nosotros nos da la posibilidad de identificar también la satisfacción de los clientes al evaluar que lo que pidieron era, porque otra característica que existía antes de tener toda esta tecnología era que a veces los clientes observaban los proyectos y decían que jamás se habían imaginado que eso iba a quedar así. Eso no es una buena apreciación de tu proyecto porque no lograste transmitirlo. Y horrible sería escuchar que te digan, quedó horrible y yo pensé que era un gran proyecto. Entonces, todo eso yo creo que lo podemos evitar con utilizando estas tecnologías porque al mismo cliente poder pasear el edificio, tiene la posibilidad de evaluar las dimensiones, las características del espacio y estar claro de que lo que va a obtener como proyecto es precisamente lo que estaba esperando. Entonces, estas vistas y estos elementos, estas posibilidades que nos da toda la metodología BIM, nos permite ser eficientes al nivel de construir, nos permite ser eficientes al nivel de crear obras, porque además te da la posibilidad de verdad ofrecer lo que el cliente espera, como les comentaba, en estos proyectos donde las ingenierías podían intervenir con algún aspecto arquitectónico y se resuelven digitalmente para que posteriormente el cliente en realidad reciba el edificio que se había planteado. Que si ustedes se dan cuenta, hay cambios, no queda exactamente igual, porque en la ejecución se definen nuevos elementos o se definen nuevas características o elementos de juicios de valor que el cliente define, el cliente cambia. Por ejemplo, este poste fue cambiado, era enorme cuando empezamos el proyecto, lo sustituyeron. La iluminación que iba aquí, el cliente decidió que no la quería, que quería este tipo de iluminación. Si se dan cuenta, bueno, aquí en el lateral iba este tipo, también se sustituyó. El tipo de rejas sí se mantienen, era en este caso fueron rejas que se reutilizaron. Pero estas características fueron posibles en el momento que se modeló, se presentó al cliente y empezamos todos a trabajar en un solo elemento donde el cliente aportaba información y recibía información del mismo para poder de verdad definir el diseño y lograr el objetivo de que el cliente buscaba. Posteriormente, llegar a esto, a definir las características técnicas para que
el cliente también esté enterado de cuáles son los costos de todo. Entonces, definitivamente, usar la metodología BIM para lograr proyectos completos o que tengan todos los sistemas nos hace cada día más eficientes y siento que es la manera como deberíamos trabajar. Ahora, siempre dejando el planteamiento, como indiqué al principio, que estos procesos como llevamos ahora nos da la necesidad de plantear a las universidades y a los entes públicos que de verdad se preocupen en expandir esta información, en llegar esta información a todos los profesionales nuevos que van a salir y los existentes para que en realidad lleguemos a hacer unos productos de construcción mucho más eficientes, llegando a cumplir todos estos retos de mejores tiempos, eficiencia, utilizando todas las metodologías, tanto BIM como metodologías de gerencia de construcción, para poder lograr que los proyectos en realidad tengan un mejor resultado, como veíamos en algunos ejemplos de viviendas que hemos desarrollado, donde definitivamente se cumplen los objetivos, y si se desvía el objetivo a nivel de construcción, pues poder tomar decisiones, como les dije, unas decisiones que sean acertadas de acuerdo a los requerimientos del mismo proyecto, de los que son los gente que financia y la gente que está involucrada en el mismo. Entonces, básicamente esto era lo que les quería mostrar de lo que son los proyectos que hemos desarrollado y cómo los hemos desarrollado, ya que parte de la presentación estaba enfocada en dejarnos ver cómo estamos trabajando en el mundo, cada uno de los que estamos involucrados en la construcción y en el diseño, y a motivar a los que están viendo a dónde podemos llegar, y sobre todo estar claros de entender lo complejo que significa y de la cantidad de software, porque eso nos inunda, de la información que deberíamos estar conectados, entender cómo nos tenemos que conectar. Es importante tenerlo claro y siempre basándonos en un plan de desarrollo o un plan de ejecución BIM, donde podamos gestionar la información de todo el proyecto para lograr estar claros de corregir cualquier desviación a lo largo del ciclo de vida de la edificación. Básicamente esa sería la charla de hoy.